Buenas tardes. El día de hoy nosotros como grupo hemos decidido hablar sobre una práctica que, aunque se ha usado durante muchos años en el contexto educativo colombiano, puede generar consecuencias negativas en los estudiantes. Esta práctica es la humillación pública como método de disciplina y a lo largo de esta presentación estaremos dando las consecuencias y las razones por qué una educación basada en el respeto y la dignidad de las personas es fundamental y funciona a la hora de educar a los estudiantes. Bueno, y antes de profundizar más en el tema, considero que es importante identificar esa diferencia que hay entre la ética y la moral. Como pues hemos visto previamente, la moral es aquella que se basa en actitudes, acciones y creencias que aprendemos de la comunidad o de la sociedad. Es eso que nunca nos cuestionamos y que simplemente lo repetimos. Frases tan sencillas como que, no, es que hay que reprenderlos para que aprendan. No, es que así me enseñaron y así funcionó. Mientras que la ética es esa parte que nos lleva a cuestionarnos y a reflexionar sobre lo que es correcto, si eso afecta la dignidad de alguien más o si es algo que realmente contribuye a mi propio desarrollo. Entonces, desde esa perspectiva ética, queremos como analizar esta práctica que identificamos. Bueno, y ahora continuando con nuestro tema, la humillación pública como método de disciplina. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a todas aquellas situaciones en las que un docente ridiculiza, expone o avergüenza a un estudiante frente a sus demás compañeros. Esto con el fin de corregirlo o disciplinarlo. Estas acciones se pueden evidenciar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando el docente emplea frases como que mírenlo otra vez y no sabe nada. O algo tan básico que hasta un niño de primaria lo sabría y usted no. O el simple hecho de hacer comparaciones entre compañeros. Algo tan sencillo y tan simple que muchas personas consideran que no afecta para nada, pero en realidad están afectando algo tan profundo como lo es el autoestima, la confianza y la motivación que tiene ese estudiante para asistir a esa institución todos los días. Siento que muchos de nosotros hemos vivenciado o en algunos casos experimentado una situación de estas durante nuestra etapa escolar. Viéndolo desde una perspectiva moral tradicional, este tipo de prácticas se justificaría con que no es que así aprenden, para que les dé pena y no lo vuelvan a hacer, o es que hay que ser duros para que aprendan. Sin embargo, tenemos la perspectiva de la ética, la cual nos lleva a preguntarnos si en verdad el aprendizaje puede construirse a través de esa humillación y esos momentos de vergüenza que muchos docentes pueden causarle a sus estudiantes. Bueno, y como lo dice esta frase, pues la mente no requiere ser llenada como una vasija, sino que al igual que la madera, solo necesita una chispa que la encienda para infundirle un impulso de pensar por sí misma y un deseo ardiente por la verdad. Es una frase que resume perfectamente nuestra postura, ya que nosotros pensamos que la educación es algo que debe inspirar, que debe motivar y formar personas. Mientras que si vemos esta práctica, o sea, la humillación pública es totalmente lo contrario. Apaga la confianza, afecta la dignidad y crea muchas barreras para el desarrollo digno del estudiante. Ahora surge una pregunta muy importante y es que si la humillación pública realmente ayuda a que los estudiantes aprendan. La respuesta es que no, porque pues aunque algunas personas consideren que avergonzar a un estudiante puede servir en corregir errores o mejorar su comportamiento, en realidad lo que hace esta práctica es que se genere consecuencias negativas en el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando un estudiante es ridiculizado frente a los demás, lo que va a hacer es que experimente sentimientos como ansiedad, eh, vergüenza e inseguridad. Entonces, en lugar de concentrarse,
en comprender los temas o contenidos, lo que va a hacer es que comience a preocuparse por no equivocarse o por evitar ser juzgado nuevamente. Esto afecta directamente en su participación en clase, porque pues muchas veces los estudiantes prefieren guardar silencio o no hacer preguntas o quedarse eh, con miedo a decir su opinión por ser humillados frente a los demás. Entonces, además la humillación pública puede afectar la autoestima y la confianza en las propias capacidades y poco a poco los estudiantes dejan de ver el error como una oportunidad para aprender y pues empieza a verlo como algo que debe evitar a toda costa. Personalmente, yo recuerdo que en algunas ocasiones pude observar cómo algunos estudiantes eran llamados la atención de manera humillante frente a todo el grupo. Entonces, lejos de ayudarlos a mejorar, pues esto lo que hacía era que dejaran de participar o que se sintieran incómodos frente a todo el salón. Y pues esta experiencia a mí me permitió comprender que el miedo no genera aprendizaje significativo. Y por estas razones es que podemos concluir que la humillación pública no fomenta el pensamiento crítico ni el aprendizaje profundo, sino que lo único que genera es la obediencia momentánea basada en el terror. Desde una perspectiva ética, la humillación pública lo que representa es una práctica que debe ser cuestionada y que muchas veces se sigue utilizando porque pues durante muchos años ha sido aceptada dentro de algunos contextos educativos. Esto quiere decir que pues se mantiene por costumbre o por tradición. Entonces esto se relaciona con la moral, que es entendida como el conjunto de normas y prácticas que una sociedad considera normales. Sin embargo, la ética va más allá de la costumbre. La ética nos invita a reflexionar críticamente sobre si esas acciones son las correctas o si se respeta la dignidad de las personas. Lo que analizamos con esta práctica desde la ética es que nosotros encontramos que vulnera la dignidad del estudiante porque lo expone al ridículo y pues también afecta su lado de bienestar emocional y además contradice valores fundamentales como el respeto, la empatía y la formación integral. Paulo Freire, en su obra Del oprimido, critica las prácticas educativas autoritarias y señala que los estudiantes deben ser considerados sujetos activos de su propio pues, aprendizaje. Entonces, cuando un docente humilla a un estudiante, este deja de ser visto como una persona capaz de reflexionar y de aprender y pasa a ser tratado como pues alguien que simplemente tendría que obedecer. Para ello, pues esta práctica puede ser aceptada desde una moral basada en la costumbre, pero no supera un análisis ético basado en el respeto y la dignidad humana. Entonces, nosotras como futuras docentes, nuestro compromiso debe ser construir espacios seguros donde el error sea visto como una oportunidad para aprender y no como una razón para avergonzar a cualquiera. Bueno, a continuación me referiré a uno de los aspectos fundamentales para entender la persistencia de la humillación pública en el aula, los actores involucrados y el contexto en el que esta práctica se reproduce. Esta práctica no ocurre de manera aislada, sino que se sostiene gracias a esa red de actores que consciente o inconscientemente la perpetúan. En primer lugar, está el papel del docente que actúa como ese ejecutor principal. Desde mi experiencia personal en primaria o en el colegio, era muy frecuente observar cómo las profesoras humillaban a los estudiantes, mandándolos a un rincón del salón, dejándolos de pie durante largos periodos de tiempo o incluso decirles que se quedaban sin descanso. Hasta tal punto también de llegar a ofender con sus palabras de manera verbal, haciendo que el resto del salón se burlara o se quedara en silencio por simple miedo a que les pasara lo mismo. Estas acciones muchas veces responden a esos patrones morales que se tienen internalizados. Por ejemplo, por decir, así me educaron a mí, entonces yo lo voy a repetir, o a esa concepción autoritaria del rol que se tiene de docente. En segundo lugar, también están los directivos y la rectoría, que suelen tolerar o validar estas prácticas considerándolas un método efectivo de control del grupo.
En tercer lugar, tenemos a los compañeros de clase, ya que juegan un papel muy importante porque son los encargados de reforzar la humillación mediante burlas, risas o el silencio por miedo a convertirse en los próximos. Los estudiantes que son víctimas de esta humillación son quienes sufren las mayores consecuencias porque estas experiencias pueden afectar su autoestima, generar miedo a equivocarse, la inseguridad para participar en clase y en muchos casos ese rechazo hacia el entorno escolar. También por su parte como actores tenemos a los padres de familia, que pueden contribuir a que estas prácticas continúen cuando las justifican como la adecuada manera de disciplina o de corrección y normalizan todas esas conductas que afectan la dignidad de los estudiantes. Bueno, además es importante considerar el contexto educativo colombiano, donde durante años han predominado modelos de enseñanza centrados en la disciplina y la autoridad. Esto ha facilitado la normalización de esas prácticas como la humillación pública y ha hecho que en algunos casos el castigo sea valorado más que ese acompañamiento pedagógico que se debe de tener. Esta práctica también puede reproducir desigualdades sociales y de género, ya que algunos estudiantes son más vulnerables a ser señalados o ridiculizados por su condición económica, su rendimiento académico o la forma en cómo expresan su identidad. Por eso, como lo afirma Paulo Freire en La pedagogía del oprimido, estas prácticas responden a una lógica de educación autoritaria que limita la dignidad y la participación de los estudiantes. Por eso, como futuros docentes, tenemos la responsabilidad ética de romper este ciclo y construir aulas basadas en el respeto, la inclusión y el desarrollo integral de todos los estudiantes. Bueno, para finalizar nuestra exposición, queremos presentar nuestra propuesta ética para evitar la humillación pública en el aula y pues promover una educación más humana y respetuosa. ¿Por qué proponemos esta estrategia? Bueno, porque nosotras creemos que la educación debe basarse principalmente en el respeto hacia los estudiantes. Un estudiante no debe ser tratado con burlas, vergüenza o castigos delante de sus compañeros, ya que esto puede afectar su autoestima, su confianza y sus ganas de aprender. Bueno, cuando un docente humilla públicamente a un estudiante, muchas veces genera como que ese miedo y el silencio en vez de aprender. Por eso pensamos que es muy importante cambiar esas prácticas por formas de enseñanza mucho más respetuosas y comprensivas. Eh, Además, estas estrategias ayudan a que el aprendizaje sea más significativo y que no esté basado en el miedo. Permite que los estudiantes participen con mucha más confianza, evitan como seguir repitiendo prácticas de autoritarias que muchas personas vivieron desde el colegio. Y también promueve una educación mucho más humana, donde el estudiante también pueda expresar, reflexionar y aprender de sus errores. Por estas razones proponemos las siguientes estrategias. La primera, hacer las correcciones de manera privada y con respeto. Segunda, dar una retroalimentación enfocada en mejorar ese aprendizaje y no atacar a la persona, o sea, en este caso sería el estudiante. Tercera, crear un ambiente seguro donde equivocarse sea como parte normal del aprendizaje, ¿cierto? Cuarta, realizar espacios de diálogo y reflexión dentro del aula. Y por última, fortalecer la formación docente en ética profesional y pedagogía respetuosa. Bueno, un ejemplo. Imaginémonos que un estudiante sale al tablero a resolver un problema, pero él se equivoca. Desde una visión moral basada en la costumbre, algunos profesores se podrían preguntar, ¿cómo no vas a saber eso? O hacer que los compañeros se burlen de él. Eso es una práctica que ha sido demasiado normalizada durante años, pero realmente eso no ayuda a que los estudiantes aprendan. Desde una perspectiva ética, el docente debería actuar de una manera diferente. Corregiría el error con respeto, explicaría el procedimiento de una forma correcta y animaría al estudiante a seguir participando y así el error se convierte en una oportunidad para que ellos puedan aprender de una mejor forma y no que sea una experiencia vergonzosa. Y como conclusión, nosotras consideramos que la humillación pública es una práctica que debe ser superada porque afecta la autoestima, la confianza y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La ética nos invita a cuestionar aquellas costumbres que parecen normales, pero que nos pueden causar daño. Como futuras maestras, nuestro compromiso debe ser educar con respeto, empatía y responsabilidad. La educación no debe basarse en el miedo, sino en la construcción de confianza, pensamiento crítico y dignidad humana.